Bienvenidos a la serie Entre Fe y Razón, Emuná Ve'Da'at. Un espacio donde no venimos a imponer respuestas, sino a pensar, a cuestionar y a descubrir, a pensar la fe, no desde lo superficial, sino desde la profundidad y la honestidad. Episodio 7. Shabbat y Kashrut nos hacen más éticos y morales. Guardar y santificar un día de la semana y seguir las dietas alimentarias de la Torá nos hacen más morales. Este episodio es la continuidad del episodio 6, en el que respondimos la pregunta ¿por qué Israel recibió más responsabilidades? Si no lo has escuchado aún, es imprescindible que lo escuches para comprender cabalmente el presente episodio. Muchas personas consideran que los preceptos de la Torá relacionados con la relación entre el ser humano y el Creador son simplemente rituales sin sentido, prácticas religiosas destinadas a agradar a Dios o simplemente gestos simbólicos que tienen poco o nada que ver con la ética y la moral. Lamentablemente, esta tendencia a negar el significado racional y moral de estos preceptos es muy común hoy, tanto entre judíos conservadores como los liberales. Por un lado, algunos muy observantes enseñan que estas leyes deben cumplirse ciegamente, sin intentar comprender su relevancia. Incluso ven con sospecha cualquier intento de explicarlas racionalmente, porque temen que eso haga parecer que son de origen humano y no divino. Por otro lado, algunos de tendencias liberales consideran estas leyes como rituales vacíos, sin propósito ético ni racional, y por ello las descartan como irrelevantes. ¿Se dan cuenta? Aunque parten de posiciones opuestas, ambos grupos llegan al mismo resultado, es decir, son incapaces de comunicar el profundo significado ético y racional de los preceptos de la Torá. Por eso, preceptos fundamentales como Shabbat y Kashrut suelen considerarse anticuados, irracionales o irrelevantes para el hombre moderno. Sin embargo, es necesario afirmar desde el principio algo muy diferente. Las leyes entre el ser humano y el Creador son profundamente racionales y éticamente relevantes. La propia Torá lo declara así. En Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 6, leemos: guárdenlas y cúmplanlas, porque ellas serán su sabiduría y su entendimiento ante los ojos de la gente, que al oír todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. La idea es evidente. Solo un pueblo que vive conforme a leyes sabias puede ser considerado sabio. Ningún pueblo sería admirado por practicar rituales irracionales. Analicemos la institución hebrea que hoy es ampliamente ignorada: Shabbat. La mayoría de las personas reconoce que el día semanal de descanso, adoptado por gran parte del mundo occidental e islámico, tiene su origen en el Shabbat hebreo, pero su apreciación suele terminar allí. Pocos comprenden el verdadero significado de Shabbat. Y aún así, muchos afirman que sus leyes ya no son necesarias en nuestro presente. Sin embargo, quienes han experimentado un auténtico Shabbat saben que de él surgen algunas de las enseñanzas más profundas sobre la condición humana, así como beneficios espirituales y morales de un valor extraordinario. Mucha gente piensa que el propósito del Shabbat es simplemente descansar, pero esa idea distorsiona su verdadero sentido. Primero, porque convierte el Shabbat en una simple medida de salud, y en segundo lugar, porque supone que el Shabbat existe para ayudarnos a enfrentar mejor el resto de la semana. Pero la realidad es exactamente la contraria. El resto de la semana existe para conducirnos al Shabbat. El Shabbat es el punto culminante
de los 6 días anteriores. Por eso, la tradición hebrea enseña a reservar la mejor comida y la mejor ropa para ese día. Incluso, en idioma hebreo, los días de la semana no tienen nombres propios. Tradicionalmente se cuentan en relación con el Shabbat. Por ejemplo, hoy es el primer día hacia el Shabbat. Hoy es el segundo día hacia el Shabbat. Y así sucesivamente. ¿Cuál es entonces el objetivo del Shabbat? El objetivo del Shabbat es ofrecer un anticipo de la era venidera, de esa era que vamos construyendo gradualmente. Crear por un día un mundo de paz, pero una paz en 3 dimensiones. Pon atención: paz entre la persona y sí misma, paz entre la persona y su prójimo, y paz entre la persona y el Creador. Analicemos la primera dimensión de la paz. Dijimos, paz entre la persona y sí misma. En Shabbat, la persona debe volver a sí misma. Por eso, las leyes del Shabbat buscan producir un estado de paz interior. Para lograrlo, se limitan en Shabbat las labores que realizamos durante los 6 días pasados. No se trabaja. Al dejar de depender del trabajo exterior, el ser humano se ve obligado a reencontrarse consigo mismo. En Shabbat debes indagar en tu interior. Durante los 6 días de labor nos volvemos dependientes del trabajo de producción, pero en Shabbat somos liberados de esa dependencia. Además, Shabbat nos obliga a hacernos una pregunta esencial. Después de 6 días trabajando, creando y desarrollando, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia qué fin te conduces? Analicemos ahora la segunda dimensión de la paz en Shabbat. La paz entre la persona y su prójimo, entre la persona y su familia. Al alejarnos de las ocupaciones laborables, del trabajo, el Shabbat nos empuja a buscar relaciones humanas. Primero con nosotros mismos y luego con nuestra familia. Quienes han vivido un verdadero Shabbat pueden dar testimonio de uno de sus efectos más evidentes: el fortalecimiento de la unidad familiar. En muchas culturas modernas, el tiempo libre significa salir de casa. Pero la visión hebrea es diferente. La Torá desea que la persona convierta su hogar en un lugar de santidad, en un lugar especial. Las comidas de Shabbat son un ejemplo extraordinario. La cena del comienzo de Shabbat al caer el sol puede durar horas. Se canta, se conversa, se comparten ideas, se habla de la familia, del mundo, de la comunidad, de Israel, de la Torá. Y nadie tiene prisa por marcharse. Si la conversación es interrumpida para hablar del trabajo semanal, se estaría enviando un mensaje muy claro: que el trabajo semanal es más importante que la propia familia, que los valores y la reflexión espiritual. Por eso el Shabbat también plantea una pregunta desafiante: ¿puede nuestra familia comunicarse de verdad? En muchas familias modernas esa pregunta es dolorosamente incierta. El Shabbat también nos habla de esa paz entre la persona y el prójimo, porque Shabbat también enseña la igualdad de todos los seres humanos. La Torá dice: no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Todos descansan, porque todos somos siervos del Creador. Nadie tiene derecho a ejercer dominio absoluto sobre otro. Tal vez ese ideal aún no sea una realidad permanente en el mundo, pero al menos un día cada semana el pueblo hebreo está llamado a vivirlo. Un anticipo de esa era venidera que vamos construyendo gradualmente. Analicemos ahora la tercera dimensión de la paz: paz entre la persona y el Creador. Durante toda la semana nos ocupamos de nuestros propios deseos, pero Shabbat
pertenece al Creador. Ese día nos preguntamos, ¿qué quiere el Creador de mí? Solo cuando comenzamos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, podemos elevarnos y acercarnos al Creador. Y eso ocurre de 3 maneras. Primero, a través de la tefilá, esto es, la oración y la meditación. En segundo lugar, el estudio de la Torá. En tercer lugar, la santificación del día. Comencemos por la tefilá, la oración y la meditación. En hebreo el verbo orar es lehitpalel y significa literalmente juzgarse a uno mismo. Así pues, la oración es un acto de autoexamen, una oportunidad que nos damos para mirar hacia adentro, y esto incluye la meditación. Le sigue el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es una de las formas más directas de encontrarse con el Creador. Cada nueva comprensión de las enseñanzas divinas, cada nueva reflexión sobre ellas es una forma de revelación. Finalmente, la santificación del día. Durante la semana, lo material suele ocupar el primer lugar, pero en Shabbat ocurre lo contrario. Lo espiritual pasa al frente. No se santifica el espacio, sino el tiempo. Y al santificar el tiempo, el ser humano puede acercarse a aquel que está más allá de toda materia. La Torá nos ordena 2 cosas respecto al Shabbat. Zachor, recuerda el Shabbat, y Shamor, guarda el Shabbat. Recordar se refiere a los ideales. Guardar se refiere a las acciones concretas. Hay quienes observan las reglas pero olvidan el propósito. Y hay quienes dicen amar los ideales pero rechazan las prácticas que los hacen realidad. La Torá nos llama a ambas cosas, recordar y guardar, porque las ideas necesitan acciones y las acciones necesitan ideales. Ahora bien, pasando al tema de la kashrut, o como se le conoce, las leyes alimentarias de la Torá. A diferencia del Shabbat, la kashrut no solo suele ser ignorada, sino también ridiculizada. Muchas personas dicen, las leyes alimentarias existían por razones de salud. Por ejemplo, se prohibió el cerdo para evitar enfermedades. Hoy ya no las necesitamos. Pero esta explicación es demasiado simplista. La kashrut no es un código de salud, es un sistema de formación moral. Sus objetivos principales me gustaría sugerir que son, con respecto al ser humano, desarrollar rechazo hacia el derramamiento de sangre, cultivar el autocontrol y la disciplina. Con respecto a los animales, es reducir al máximo el sufrimiento de los animales destinados al consumo. De hecho, la narrativa del Génesis en la Torá enseña que en el Gan Eden, en el jardín del Edén, el ser humano comía solo frutas y vegetales. Solo después se permitió comer animales y aún así bajo estrictas limitaciones. Por eso la Torá prohíbe consumir la sangre porque, dice el texto, la vida de la criatura está en la sangre. La intención muy probablemente es despertar sensibilidad hacia la vida en sentido general, repulsión hacia la violencia. Asimismo, las leyes de la kashrut exigen que el sacrificio de un animal se realice con el menor sufrimiento posible. La compasión hacia los animales forma parte de la sensibilidad moral que la Torá quiere desarrollar en el carácter humano. Pero la kashrut también tiene otro propósito: entrenar el dominio propio. Cada vez que una persona se sienta a comer, debe detenerse y preguntarse, ¿de dónde viene este alimento? ¿Fue obtenido con crueldad? ¿Tengo derecho a hacer con la creación lo que yo quiera? ¿Qué significa comer de manera sagrada? Algunos consideran estas preocupaciones como algo insignificante, pero la fe de Israel enseña algo diferente. No existe ninguna parte de la vida que no pueda ser elevada.
Comer es un acto físico, pero también puede convertirse en un acto de elevación espiritual. Cuando una persona bendice antes de comer, cuando agradece al Creador, cuando crea conciencia, cuando convierte su mesa en un lugar de reflexión y gratitud, entonces incluso una simple comida puede convertirse en un encuentro con la divinidad, en un momento trascendente. Como lo describió el rabino Samuel Haim Dresner, al comer un trozo de pan, podemos descubrir a Dios. Al beber una copa de vino, podemos santificar el Shabbat. Y al preparar un pedazo de carne, podemos aprender algo sobre la reverencia por la vida. En conclusión, Shabbat y Kashrut no son rituales vacíos, son herramientas para formar un ser humano más consciente, más disciplinado, más compasivo y más cercano al Creador. Porque la verdadera santidad no consiste en escapar del mundo físico, consiste en transformar cada aspecto de la vida, incluso el descanso y la comida, en una oportunidad para hacer de este mundo un lugar más ético y más moral. Recuerda, buscar la verdad no siempre es fácil, pero es uno de los caminos más valiosos que puede recorrer una persona. Que esta búsqueda te acerque no solo a respuestas, sino a una vida con más sentido. Gracias por ser parte de Entre Fe y Razón, Emuná Vedaat.